2 hermanas apaches pidieron refugio al ranchero, y él les puso una condición imposible. La noche caía sobre las llanuras como un manto de terciopelo oscuro, apenas roto por la luz pálida de una luna creciente. El viento arrastraba polvo y hojas secas silbando entre las colinas y los cactus. 2 siluetas femeninas emergían de la línea de árboles, corriendo con el aliento entrecortado. Eran Nahali y Aiyana, hermanas apaches, apenas mayores de 20 años, con los cabellos negros sueltos y el rostro marcado por el cansancio. Cada paso era una lucha contra el terreno pedregoso, cada respiración un esfuerzo por no desvanecerse. Venían de un día largo y sangriento. Al amanecer, soldados habían arrasado su pequeño asentamiento, obligándolas a huir sin más pertenencias que la ropa que llevaban puesta y un pequeño saco con medicina tradicional. En su mente aún resonaban los gritos de su gente dispersándose en el bosque. Desde entonces habían cabalgado y caminado sin descanso, buscando cualquier lugar donde esconderse hasta que el peligro pasara. El paisaje, sin embargo, se volvía cada vez más inhóspito. La llanura se extendía sin refugio visible. A lo lejos, un relincho de caballo y el eco de voces masculinas les recordó que los soldados no estaban tan lejos como deseaban. Debían encontrar cobijo antes de que la luna descendiera. La más joven, Aiyana, tropezó sobre una piedra y cayó de rodillas. Nahali la ayudó a levantarse apretándole la mano. «Falta poco», susurró en apache, aunque en realidad no sabía cuán cerca estaba ese poco. En el horizonte apareció la silueta de un rancho. Un edificio de madera, cercado por vallas, con un molino que giraba perezosamente. La luz tenue de una lámpara oscilaba en el porche. Para cualquiera sería un hogar común, para ellas una posible salvación o un peligro. Sabían que muchos rancheros odiaban a los apaches y no dudaban en delatarlos. Pero también sabían que quedarse a la intemperie era suicida. Avanzaron cautelosas, agazapándose entre las sombras hasta llegar a la cerca. Los perros del rancho ladraron al percibirlas, pero no se acercaron. Nahali levantó la vista y vio a un hombre en el porche, alto, de sombrero calado, con un rifle apoyado en la pared. Sus ojos eran 2 líneas oscuras bajo la luz temblorosa. Ella tragó saliva. Era la primera vez que pedía ayuda a un desconocido de otra cultura, y hacerlo con alguien que podía considerarlas enemigas le erizaba la piel. «Quédate atrás», le dijo a su hermana, pero Aiyana se adelantó. Tenía las manos levantadas en señal de paz, los labios secos. «Señor, por favor», murmuró en un castellano esforzado. «Necesitamos refugio». Su voz se quebró en la última palabra. El hombre no respondió de inmediato. Bajó del porche con pasos lentos, medidos. La luz de la lámpara mostró un rostro curtido por el sol, con cicatrices finas como hilos en la mejilla. Su mirada se paseó de una hermana a otra sin disimular la desconfianza. Se detuvo a unos metros de ella sin soltar la culata del rifle. «¿Apaches?», preguntó con voz grave. No sonaba a insulto ni a saludo, solo a constatación. Nahali asintió apretando el saco de medicinas contra el pecho. «Solo un techo». «Esta noche», dijo ella. «Hay soldados. Nos siguen». Hubo un silencio espeso. El viento agitó los flecos del poncho del hombre y levantó polvo en torno a sus botas. Detrás, la puerta del rancho chirrió. Una sombra femenina se asomó, quizá una sirvienta, quizá nadie. La escena parecía detenida en el tiempo. 2 jóvenes vulnerables, un hombre endurecido por el pasado y la noche acechando. En ese instante, Nahali comprendió que el verdadero peligro no era solo el ejército que las perseguía, sino también la decisión de aquel desconocido. De su respuesta dependía su vida y la de su hermana. Con el corazón golpeándole el pecho, volvió a hablar, esta vez con más firmeza. «Nosotras trabajaremos, pagaremos. Solo denos refugio hasta el amanecer». El hombre no se movió. Sus ojos reflejaron un destello difícil de leer. Ira, duda, recuerdos. El silencio del rancho se hizo aún más profundo. Las hermanas, exhaustas y temblorosas, esperaron su veredicto bajo la luz de la luna, sabiendo que aquel momento podía cambiar su destino para siempre. El silencio se alargó como un hilo tenso. Las hermanas seguían allí, quietas, respirando con dificultad, mientras el hombre del porche bajaba lentamente los escalones. A cada paso su figura se hacía más nítida. Botas polvorientas, pantalón de cuero gastado, camisa remangada, y en los ojos esa mezcla de cansancio y dureza que solo dan los años en tierras hostiles. Se llamaba Samuel Ortiz, aunque hacía tanto que no pronunciaba su propio nombre en voz alta que apenas le sonaba familiar. Para los vecinos era simplemente el ranchero del Arroyo Seco. Cuando escuchó los ladridos de sus perros y salió al porche, no esperaba encontrarse con 2 jóvenes apaches. Al verlas, un relámpago de emociones le recorrió el pecho. Miedo, rabia, desconfianza. No era solo un reflejo aprendido, era un eco de recuerdos dolorosos.
Años atrás, en una de las muchas escaramuzas entre colonos y apaches, su esposa y su hijo pequeño habían muerto atrapados en un fuego cruzado. Desde entonces, Samuel había endurecido su corazón y levantado murallas invisibles alrededor de su rancho. No odiaba a cada apache en particular, pero había aprendido a no abrir la puerta a nadie. Mientras caminaba hacia las hermanas, los recuerdos se agolpaban, su esposa gritando, el niño cayendo, la humareda, los gritos en un idioma que no entendía. No quería revivir eso. Por eso, cuando la joven del castellano torpe le pidió refugio, su primer impulso fue decir no y cerrar la puerta. Sin embargo, había algo en sus rostros que lo desarmaba un poco. No eran guerreras armadas ni espías. Eran dos muchachas exhaustas, con la piel manchada de polvo y ojos asustados. Se detuvo a 2 metros de ellas. Sus perros, ya tranquilos, olfateaban el aire sin acercarse. El viento nocturno arrastraba el olor a leña quemada y a tormenta lejana. Samuel apretó la culata del rifle y habló, su voz grave, casi ronca. «¿Quién la sigue?» «Soldados», respondió Nahali con la frente alta, aunque sus manos temblaban. «Nosotras no hicimos nada, solo escapar». Samuel ladeó la cabeza. Podía ver que no mentía. Sin embargo, su interior hervía con una mezcla de resentimiento y orgullo. Durante años había repetido para sí que nunca más se pondría del lado de ningún apache, que cada uno debía cargar con su destino. Ahora, allí estaban 2 rostros jóvenes que le pedían exactamente lo contrario. Subió la vista al cielo. La luna parecía más brillante, y la línea negra de nubes al oeste prometía lluvia. Un pensamiento fugaz le cruzó la mente. Si las dejaba ir, probablemente morirían antes del amanecer. Y sin embargo, dejarlas entrar era aceptar un riesgo que no quería correr. «Aquí no se recibe a cualquiera», dijo finalmente con una frialdad que no sentía del todo. «Esta tierra no es segura para ustedes ni para mí». Aiyana, la más joven, dio un paso adelante. Sus ojos brillaban en la penumbra. «Señor, tenemos frío. Podemos ayudar en lo que sea. Por favor». La voz de la muchacha le golpeó como una campana apagada. Era la misma edad que tendría su hijo ahora, pensó Samuel sin querer. Bajó la mirada, tragó saliva. Una parte de él quería gritarles que se marcharan. Otra parte, enterrada muy hondo, recordaba cuando también él fue un forastero y alguien le tendió la mano. Caminó hasta la cerca y apoyó la mano en la madera. La madera estaba áspera, igual que su vida. «No sé si puedo confiar en ustedes», murmuró. Nahali respiró hondo. «Nosotras tampoco sabemos si podemos confiar en usted», respondió con valentía. «Pero si no nos ayuda, moriremos ahí fuera». Ese desafío suave le removió algo. Samuel miró alrededor. La llanura oscura, el molino girando, los ladridos dispersos. La tormenta se acercaba más rápido de lo que había calculado. Sabía que estaba al borde de una decisión que pondría a prueba su amargura y su humanidad. No dijo sí ni no. Simplemente se giró, caminó de vuelta al porche y apagó la lámpara. Las hermanas quedaron fuera, sin saber si aquello era una invitación o un rechazo. El viento aumentó y una gota de lluvia cayó sobre el polvo. Samuel cerró los ojos y dejó que la primera ráfaga húmeda le golpeara la cara. Su corazón latía como antes de un duelo. Tenía que decidir pronto. El aguacero empezó como un susurro y se convirtió en un tamborileo sobre la tierra reseca. El rancho parecía una isla de luz en medio de la oscuridad y la lluvia. Nahali y Aiyana, empapadas, permanecían de pie junto a la cerca. No sabían si aquel hombre las dejaría entrar o las dejaría morir allí mismo. Sus cabellos se pegaban al rostro y la ropa se les helaba contra la piel. Samuel, desde el porche, las miraba con los puños cerrados. En su interior luchaban 2 fuerzas opuestas, el resentimiento que lo había protegido durante años y una compasión que apenas recordaba sentir. Pensó en su esposa y en su hijo. Pensó también en su propio orgullo. Sabía que si las dejaba entrar así, sin más, estaría rompiendo el juramento silencioso de no volver a fiarse de ningún apache. Y ese juramento era lo único que lo había mantenido entero. Volvió a encender la lámpara. La luz osciló amarillenta. Dio un paso adelante. La lluvia le golpeaba el sombrero y le corría por el cuello. «Está bien», gruñó. «Pueden entrar». Pero con una condición. Las hermanas se miraron entre sí. Era la primera señal de apertura, pero el tono del hombre sonaba como una trampa. Nahali apretó los labios. «¿Qué condición?», preguntó. Samuel tragó saliva. Lo que estaba a punto de decir no le enorgullecía, pero era la única manera que se le ocurría para salvar su orgullo sin negarles ayuda. «No quiero huéspedes gratuitos», dijo con frialdad. «Si van a quedarse esta noche, tendrán que ganárselo. Mañana al amanecer quiero ver el establo limpio, la leña cortada y el molino reparado. Si no, se irán sin nada». No era una condición imposible, pero en el contexto, 2 muchachas exhaustas, perseguidas y mojadas, sonaba cruel.
Las hermanas entendieron que aquel hombre estaba imponiendo su poder, midiendo su dignidad. Ayanna dio un paso adelante. Trabajaremos. Pero primero, ¿nos dejará secarnos y comer algo? Samuel la miró medido. Primero demostrarán que no vienen a engañarme. El granero está vacío. Pueden pasar la noche allí. Si a la luz del día siguen aquí y cumplen, entonces veremos. Era, en efecto, una condición injusta. Les daba refugio, sí, pero solo en el sitio más frío y sin comida. Era su manera de mantener distancia y control, de poner a prueba sus intenciones sin implicarse. Samuel sabía que estaba siendo duro, pero no podía evitarlo. Se decía que era por precaución, pero en realidad era su orgullo herido el que hablaba. Nahali sintió que la rabia le subía por el pecho. En su pueblo, la hospitalidad era sagrada. Nadie negaba techo a un perseguido. La tentación de escupirle en la cara y echar a correr era grande. Sin embargo, miró a su hermana empapada, temblando, y tragó su orgullo. «Aceptamos», dijo con voz firme. Ayanna asintió en silencio. Las dos cruzaron la cerca. Samuel no las acompañó. Simplemente señaló con la cabeza el granero a un lado del rancho. «Allí pueden pasar la noche. Cierren bien la puerta. Hay lobos por aquí». Las jóvenes caminaron hasta el granero. El suelo estaba cubierto de paja húmeda y olía a madera vieja. No había mantas ni comida, pero al menos estaban bajo techo. Se abrazaron en la penumbra mientras la lluvia golpeaba el techo. Sus corazones ardían de impotencia, pero también de determinación. Sabían que no estaban allí para ser humilladas. Estaban allí para sobrevivir. En el porche, Samuel miraba la escena con el ceño fruncido. Su plan era mantenerlas a distancia, pero algo en su interior le dolía al verlas encogidas en el granero. La imagen le recordaba a otra noche, a otro refugio, a su propia familia huyendo y buscando ayuda que nunca llegó. Cerró la puerta y se quedó en silencio escuchando la tormenta. No estaba seguro de quién estaba a prueba, ellas o él mismo. El granero olía a madera vieja y a paja húmeda. La lluvia golpeaba el techo con fuerza y por momentos el viento colaba pequeñas ráfagas heladas por las rendijas. Nahali y Ayanna se sentaron sobre un rincón relativamente seco, con las piernas recogidas, temblando de frío. Sus vestidos estaban empapados y sus manos ásperas por el polvo y el esfuerzo de la huida. Ayanna, con los ojos grandes y brillantes, rompió el silencio primero. «Nos trata como si fuéramos culpables», murmuró en apache. «Como si hubiéramos hecho algo malo». Nahali miró hacia la puerta entreabierta por donde se colaba un hilo de luz del porche. Podía distinguir la silueta del ranchero moviéndose dentro de la casa. Apretó los puños sobre sus rodillas. «No es culpa nuestra», respondió. «Es su corazón el que está enfermo. Pero no dejaremos que nos humille». Las palabras le salieron firmes, aunque por dentro también estaba dolida. La condición de Samuel había sido un golpe para su orgullo. Sin embargo, sobrevivir era lo primero. Y a veces sobrevivir significaba tragar la indignación para pelear otro día. Se inclinó hacia su hermana y le apartó un mechón de cabello húmedo de la frente. «Escúchame, esta noche descansamos como podamos. Mañana al amanecer trabajaremos. Haremos lo que pidió, pero a nuestra manera. No como esclavas, sino como mujeres libres que cumplen su palabra. Que vea quiénes somos». Ayanna asintió mordiéndose el labio. «¿Y si no cumple su palabra? ¿Y si mañana nos echa de todos modos?» «Entonces», dijo Nahali con calma, «nos iremos con la cabeza en alto. No le debemos nada». Las dos se abrazaron en silencio. Afuera la tormenta arreciaba. De vez en cuando un trueno sacudía las paredes del granero. En la oscuridad Nahali repasó en su mente lo que harían al día siguiente. Limpiar el establo, reparar lo que pudieran, demostrar que no eran una carga ni unas fugitivas sin honor. Era su manera de responder a la condición sin perder dignidad. Mientras tanto, en la casa principal, Samuel no podía dormir. Caminaba de un lado a otro de la cocina con una taza de café humeante en la mano. Desde la ventana veía el granero y pensaba en las dos figuras acurrucadas allí dentro. Una punzada de culpa le atravesaba el pecho, aunque trataba de ahogarla con argumentos. Es por seguridad, es para probar su intención. Pero en el fondo sabía que había sido cruel. Recordó cuando él, de joven, buscó refugio en otro rancho y le cerraron la puerta en la cara. Recordó la desesperación en los ojos de su esposa aquel día. Se frotó la frente y suspiró. Tal vez, pensó, ellas le estaban dando una oportunidad para ser alguien diferente al hombre amargado en que se había convertido. En el granero, Nahali y Ayanna improvisaron un lecho con la poca paja seca. El viento traía el olor a tierra mojada. Se tumbaron juntas para conservar calor. Ayanna, antes de cerrar los ojos, susurró: «Mañana verá que no somos como cree. Mañana verá», repitió Nahali. «Y si no lo ve, nosotras sí sabremos quiénes somos». Esa era su respuesta. Dignidad silenciosa, trabajo honesto y la certeza de que ninguna condición injusta podía romper su espíritu. La lluvia empezó a menguar,
como si la tormenta entendiera que también ellas necesitaban un respiro. En algún momento de la madrugada, Samuel se asomó al porche y miró de nuevo hacia el granero. No vio movimiento, solo la puerta cerrada y el tejado chorreando agua. Por un instante pensó en llevarles una manta, pero se detuvo. Sus dedos se cerraron alrededor del marco de la puerta. Sabía que estaba a punto de entrar en un territorio que había evitado por años, el de la compasión. Cuando volvió a entrar en la casa, el silencio era distinto, más pesado. Tal vez porque sin darse cuenta la decisión que había tomado, ponerles esa condición, se estaba volviendo un juicio sobre sí mismo. El amanecer llegó envuelto en neblina. Después de una noche de lluvia, la llanura olía a tierra húmeda y a hierba fresca. El cielo, todavía gris, empezaba a clarear en el horizonte. Dentro del granero, Nahali y Aiyana abrieron los ojos al mismo tiempo, como si una campana silenciosa las hubiera llamado. Estaban cansadas, con la ropa aún húmeda, pero sus espíritus seguían firmes. Nahali se levantó primero y abrió la puerta. El aire frío le golpeó la cara. Respiró hondo, intentando llenarse de fuerza. A su alrededor todo parecía distinto. El polvo había desaparecido bajo un fino barro. El molino chirriaba suavemente y los perros dormían junto al porche. Vio a Samuel de pie en la entrada de la casa, apoyado en el marco de la puerta con una taza de café en la mano. Tenía el rostro más cansado que la noche anterior, como si tampoco hubiera dormido. Las hermanas se miraron y sin decir palabra comenzaron a trabajar. Reunieron cubos, cepillos y herramientas del propio granero. Sacaron la paja mojada, barrieron el suelo, repararon tablas sueltas. Aiyana, pese al frío, sonreía levemente. Era un trabajo duro pero conocido. Le recordaba las tareas en su aldea. Nahali sentía las manos entumecidas, pero cada movimiento era un acto de orgullo. No estaban cumpliendo una orden de sumisión, estaban mostrando quiénes eran. Samuel las observaba desde el porche. La escena lo desconcertaba. Había esperado que huyeran en cuanto amaneciera, o que se rebelaran y le gritaran su desprecio. En cambio, allí estaban, arremangadas, trabajando en silencio con una determinación serena. Sintió que algo dentro de él se aflojaba, como un nudo que empezaba a deshacerse. Mientras ellas limpiaban, el recuerdo de su esposa y su hijo volvió a su mente, pero esta vez de un modo distinto. Recordó a su esposa arrodillada en el huerto, riendo bajo el sol. Recordó al niño intentando imitarla con un cubo de agua. Se dio cuenta de que la imagen de esas dos jóvenes en su granero no le traía solo dolor, también le traía un eco de hogar, de humanidad perdida. Al mediodía, Nahali levantó la vista y encontró los ojos de Samuel. No había desafío en su mirada, pero sí firmeza. Él apartó la mirada rápidamente, removido. Dejó la taza de café y bajó los escalones. Caminó hasta el granero sin saber exactamente qué iba a decir. Los perros lo siguieron a distancia. «Ya han hecho bastante», murmuró cuando estuvo a su lado. Aiyana se enderezó, sudor en la frente pese al frío. «Aún falta la leña», respondió. «Dijiste que querías leña cortada». Samuel tragó saliva. Estaba perdiendo el hilo de su propio plan. Les había impuesto esa condición para mantenerlas a raya, para probar su intención. Pero ahora, al verlas cumplirla con dignidad, se sentía pequeño. El resentimiento que había usado como escudo se le estaba volviendo vergüenza. «Olviden la leña», dijo al fin con voz más suave. «Vengan a la casa. Hay pan y café». Las hermanas se miraron sorprendidas. Nahali se secó las manos en la falda y dio un paso atrás. «¿Es otra prueba?», preguntó desconfiada. Samuel negó con la cabeza. «No es ninguna prueba. Fui injusto anoche. No tenía derecho a tratarlas así». Las palabras le salieron torpes pero sinceras. Era la primera vez en años que pedía disculpas a alguien. El aire frío le quemaba la garganta. Nahali y Aiyana intercambiaron una mirada silenciosa. Aiyana, con un gesto leve, asintió. Caminó hacia él. Nahali tardó un segundo más, pero también lo siguió. Samuel les abrió la puerta de la casa. Por primera vez no las veía como apaches ni como enemigas. Las veía como dos personas que habían soportado una tormenta, igual que él. Dentro de la cocina, el olor a café y pan recién hecho llenó el ambiente. Samuel les acercó tazas humeantes y se sentó al otro lado de la mesa. Un silencio nuevo, menos hostil, se instaló entre ellos. Era el comienzo de algo distinto. El giro moral se había producido. Las hermanas habían respondido a la injusticia con dignidad, y eso había roto la coraza del ranchero. En su interior, Samuel ya no era el hombre que cerraba puertas. Era un hombre que empezaba poco a poco a abrirlas. El calor del pan y el café había devuelto color a los rostros de Nahali y Aiyana. Sentadas a la mesa de la cocina, se sentían a la vez aliviadas y tensas. La desconfianza aún flotaba en el aire, aunque el gesto del ranchero indicaba un cambio.
Samuel, sentado frente a ellas, mantenía los codos sobre la mesa y la mirada fija en su taza. El silencio no era ya hostil, sino expectante, como si todos supieran que algo más importante estaba por decirse. El hombre respiró hondo. Su corazón latía con fuerza, como antes de un duelo. Tenía las manos curtidas, manchadas de tierra y café. Sentía que todo su pasado, las pérdidas, los juramentos, la soledad, estaba sentado junto a él en esa mesa. Sabía que debía tomar una decisión que pondría a prueba no solo su orgullo, sino la identidad que se había construido durante años, la del hombre que no necesitaba a nadie, que no ayudaba a nadie. Les dije cosas injustas anoche, murmuró al fin sin levantar la vista. Ustedes no merecían eso. Nahalí asintió en silencio. Su dignidad no le permitía responder con dulzura, pero tampoco con rencor. Aceptamos trabajar para mostrar quiénes somos, dijo. No porque usted nos obligara. Samuel levantó la mirada. Por primera vez sus ojos no eran dos líneas de acero, sino un pozo profundo de cansancio. Lo sé, susurró. Por eso mismo estoy aquí pensando. Ayanna, que no había dicho nada, apoyó las manos en la mesa. ¿Pensando en qué? Samuel guardó silencio unos segundos. En su mente se agolpaban imágenes. Soldados rondando la zona, rumores de represalias, vecinos chismosos. Darles refugio de verdad a esas dos jóvenes significaba ponerse en peligro. Significaba desafiar a la autoridad, desafiar a los prejuicios de la región. Pero también significaba honrar la memoria de su esposa y su hijo de otra manera, no repitiendo la cadena de odio, sino rompiéndola. Se levantó y empezó a caminar por la cocina de un lado a otro. Si las dejo quedarse aquí, dijo casi para sí mismo, no será solo por una noche. Los soldados patrullan la zona. Si las encuentran bajo mi techo, podrían acusarme de traidor, quemarme el rancho. No es un juego. Las hermanas lo miraron en silencio. Entendían la gravedad de lo que decía. Nahalí apretó el borde de su falda. No queremos ponerlo en peligro, dijo con voz firme. Si debemos irnos, nos iremos. Esa respuesta lo golpeó. Se detuvo junto a la ventana mirando la llanura. Vio el cielo aún gris, el molino girando lentamente, la huella de los lobos en el barro. Vio también en su imaginación a esas dos jóvenes caminando solas por el desierto, perseguidas, sin refugio. Sabía que probablemente no sobrevivirían. Y sin embargo, dejar que se marcharan era más fácil para su conciencia que enfrentarse a los soldados y a sus propios vecinos. En ese instante comprendió que no solo estaba decidiendo el destino de dos muchachas, estaba decidiendo quién era él mismo. Podía seguir siendo el hombre endurecido por el odio, o podía intentar ser alguien distinto, aunque le costara todo. Se giró despacio hacia ellas. Podrían irse ahora mismo y quizá llegar a otra parte, pero también podría ayudarlas a llegar hasta un campamento seguro al norte, donde nadie las busque, dijo. O podrían quedarse aquí, si aceptan que esto no será fácil ni seguro. Las palabras salieron graves, casi solemnes. Era la primera vez que les ofrecía algo más que un trato. Les estaba ofreciendo una elección, y al mismo tiempo poniéndose él en riesgo. Nahalí lo miró a los ojos. Sintió que ese era un momento decisivo no solo para ellas, sino para él. ¿Por qué nos ofrece esto?, preguntó. Samuel suspiró. Porque anoche me vi a mí mismo, hace muchos años, y alguien me cerró la puerta. No quiero volver a ser ese hombre. El silencio llenó la cocina. Afuera el sol empezaba a abrirse paso entre las nubes. Ayanna tomó la mano de su hermana. Sabían que cualquier decisión implicaba peligro, pero también que ese hombre ya no era el mismo del anochecer. Algo había cambiado. La decisión difícil no era solo para ellas, era para él también. Y todos en esa cocina entendían que la respuesta que eligieran definiría su destino. El amanecer del día siguiente encontró el rancho envuelto en un silencio distinto. No era la quietud de la sospecha ni del resentimiento, sino ese momento frágil en que todo puede volver a empezar. Afuera el aire estaba cargado de olor a tierra mojada. Las nubes se abrían, dejando pasar un sol pálido. Samuel salió al porche, con su sombrero bajo el brazo. Las dos hermanas lo siguieron en silencio. Habían pasado la noche sin apenas dormir, hablando en su lengua nativa sobre la propuesta del ranchero, midiendo riesgos y esperanzas. Samuel giró hacia ellas. Sus ojos ya no parecían de hierro. Eran de carne y de cansancio, pero también de decisión. Si van a quedarse, necesito que sepamos a qué atenernos los tres, dijo. No será fácil. Los soldados patrullan. Los vecinos sospechan. Cualquier paso en falso nos pondrá en peligro. Nahalí la mayor respiró hondo. Había liderado a su hermana a través del desierto. Había soportado el hambre y la persecución. Estaba acostumbrada a tomar decisiones difíciles. Lo sabemos, respondió. Pero también sabemos que usted podría habernos echado anoche. Y no lo hizo. Ayanna, que hasta entonces había permanecido en silencio, levantó la voz. Nosotras no queremos compasión. Queremos vivir, trabajar y demostrar que valemos algo más que los prejuicios.
Samuel inclinó la cabeza. No podía evitar que un estremecimiento recorriera su pecho. En esas palabras había reconocido algo que había olvidado, la dignidad que él mismo había perdido años atrás. Entonces trabajaremos juntos. Yo les daré refugio y comida. Ustedes me ayudarán en el rancho. Y, mientras tanto, pensaré cómo sacarlas de aquí hacia un lugar seguro al norte. Las dos hermanas intercambiaron una mirada rápida. Aquello no era solo un trato, era un pacto que se sellaba con riesgo y con confianza. Durante el resto de la mañana, Samuel les mostró el corral, la huerta y el pozo. Les enseñó dónde estaban las herramientas, cómo funcionaba la bomba de agua, qué animales necesitaban cuidado. Las hermanas a su vez le explicaron que sabían ordeñar, hilar y curar con plantas del desierto. Poco a poco, entre las frases cortas y los gestos, empezaron a construir un lenguaje común. No era todavía amistad, pero sí una especie de alianza silenciosa. Mientras trabajaban, Samuel sentía que algo se desbloqueaba dentro de él. Había pasado años alimentando su dolor y su rencor, creyendo que la soledad era su único refugio. Ahora, al ver a esas dos muchachas limpiar los establos y cantar en voz baja en su lengua, sintió un calor antiguo, como si su casa volviera a ser un hogar. Era, en cierto modo, una forma de redención, demostrar que podía ser distinto del hombre que una vez cerró la puerta a otros. Por la tarde, cuando el sol caía sobre la llanura, Samuel preparó un fuego fuera de la casa. Trajo pan, frijoles y carne seca. Las hermanas aportaron hierbas y raíces que habían recogido en el camino. Comieron juntos al aire libre en torno a las llamas. No había risas, pero sí un respeto nuevo. Las miradas ya no eran de recelo, sino de reconocimiento mutuo. Mi padre decía, rompió el silencio Nahali, que cuando compartes comida, compartes destino. Samuel asintió removiendo el fuego con un palo. Mi padre decía algo parecido, respondió, que un hombre se mide por cómo trata a los que llaman a su puerta. Ese intercambio, breve pero sincero, selló el pacto mejor que cualquier juramento. Por primera vez en mucho tiempo, Samuel sintió que no estaba solo, que quizás su rancho podía ser algo más que un refugio para fantasmas. Al anochecer, mientras las hermanas se retiraban a la habitación que él les había preparado, Samuel se quedó mirando las estrellas. Pensaba en los soldados, en los vecinos, en los riesgos. Pero también pensaba en su esposa y en su hijo, y en cómo ellos habrían querido que él actuara. Sabía que no podía borrar su pasado, pero tal vez sí podía escribir otro futuro a partir de ese gesto. En la penumbra del porche, con el olor del fuego aún en el aire, comprendió que la redención no se pide ni se promete. Se construye, día tras día, con actos concretos. Y esa noche, por primera vez en años, Samuel sintió que el peso sobre su pecho se hacía un poco más ligero. El sol despuntaba otra vez sobre la llanura. El rancho olía a madera húmeda, a hierbas y a café recién hecho. Hacía solo 3 días que Nahali y Ayanna habían llegado, y sin embargo todo parecía distinto. Las herramientas estaban ordenadas, el corral limpio, el pozo reparado. Más allá de los cambios visibles, se sentía un aire nuevo, menos pesadumbre, más propósito. Samuel se levantó antes del alba. Mientras calentaba el agua para el café, repasaba en silencio la situación. Los rumores de patrullas se habían intensificado. 2 jinetes habían pasado la tarde anterior por el camino, mirando con curiosidad hacia su rancho. Él sabía que no podía retener allí a las hermanas indefinidamente. Cada día que pasaba aumentaba el peligro de ser denunciado. Sin embargo, también sabía que en esas pocas jornadas había recuperado algo que creía perdido, la sensación de que todavía podía actuar con honor. Cuando las hermanas se levantaron, él ya estaba en el porche con su sombrero puesto. «Hoy vamos a preparar su salida», dijo sin rodeos. «Hay un carromato que pasa por el cañón del norte al amanecer. Los puede llevar hasta un asentamiento seguro, a 3 días de aquí. Conozco al carretero. Les dará cobijo si digo su nombre». Nahali sintió que se le encogía el corazón. A pesar del peligro, ya había empezado a sentir este rancho como un lugar de descanso. Pero sabía que Samuel tenía razón. «Lo entiendo», respondió. «Ha hecho más de lo que nadie habría hecho por nosotras». Ayanna bajó la vista en silencio. «Yo no sé cómo agradecerle», murmuró. Samuel se quedó mirando el horizonte. Su voz era grave pero cálida. «No me deben nada. Solo prométanme que seguirán vivas. Eso bastará». Pasaron la mañana empacando algunas provisiones: pan, carne seca, agua, mantas. Samuel les dio un saco de semillas de maíz y un pequeño cuchillo de su padre. Era todo lo que podía ofrecerles para empezar de nuevo. Las hermanas aceptaron con respeto, sin palabras grandilocuentes. En su cultura, los gestos hablaban más que las frases. Antes de partir, los 3 se sentaron bajo el viejo mezquite. Samuel encendió un cigarro y se quedó pensativo.
Mi esposa solía decir que los encuentros en el desierto nunca son casualidad, dijo al fin. Tal vez nos cruzamos para que yo recordara quién soy. Nahali lo miró, y en sus ojos oscuros había gratitud y firmeza. Y para que nosotras recordáramos que todavía hay hombres justos, ese intercambio sencillo y profundo fue su despedida real. No hubo abrazos ni lágrimas, pero sí un respeto que ninguno olvidaría. Cuando llegó el momento, Samuel las condujo en su carreta hasta el punto del cañón donde pasaría el otro carromato. El cielo estaba claro, y en la distancia se escuchaba el rumor del río. Las hermanas subieron con sus cosas. El carretero, un hombre moreno y callado, las saludó con un gesto. Samuel se acercó a las riendas y habló en voz baja con él, asegurándose de que cumpliría su palabra. El carromato se puso en marcha lentamente, levantando polvo. Nahali y Aiyana miraron hacia atrás una última vez. Vieron la silueta de Samuel recortada contra el sol, de pie, con el sombrero en la mano. No era ya el ranchero hosco de la primera noche, sino un hombre que había tomado un riesgo para hacer lo correcto. Samuel se quedó allí hasta que la carreta desapareció en la curva. Solo entonces subió de nuevo a su caballo y regresó despacio al rancho. El silencio lo envolvió, pero no era el mismo silencio de antes. Ahora era un silencio lleno de significado. Había hecho lo que debía. Al llegar al porche, apoyó la mano en la puerta y miró al interior. Todo estaba en su sitio, pero había señales de ellas. Una trenza de hierbas colgada, un trozo de tela bordada sobre la mesa. Sonrió apenas. Sabía que en adelante tendría que enfrentar las miradas de sus vecinos y el riesgo de las patrullas. Pero también sabía que había recuperado su propio respeto, y eso para él valía más que cualquier cosa. Mientras el sol subía sobre la llanura, Samuel pensó que quizá algún día volvería a ver a esas dos muchachas, no como fugitivas, sino como mujeres libres. Por ahora, su tarea era seguir adelante, cuidar su tierra y mantenerse fiel a la decisión que había tomado. Esa era su redención y su alianza. El viento sopló suave, llevando consigo un eco lejano de voces femeninas. Samuel levantó la vista al cielo despejado y por primera vez en muchos años sintió que el futuro no estaba cerrado, sino abierto como el horizonte.